Ok, el tema de hoy va a ser clasificación de los seres vivos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora dejamos un poco el tema que habíamos revisado, que era virus, ¿sí? Nuestro ciclo reproductivo del virus. Sin embargo, vamos a explicar rápidamente esta imagen, ¿sí? Porque algunos de ustedes tuvieron dudas con respecto a esta actividad. Entonces, rápidamente, fíjense, primero vamos a observar esta primera parte, ¿sí? Tenemos que bueno, aquí dice bacteriófago porque a los virus que afectan bacterias se les llaman bacteriófagos, ¿ok? Y el ejemplo aquí es una bacteria. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el ejemplo es una bacteria? Porque tenemos solamente una célula con su ADN circular, ¿sí? Que esto ustedes ya lo saben porque ya lo habíamos visto en biología. Uno. Entonces, bueno, el ejemplo que nos está poniendo es de bacterias. Entonces, tenemos aquí como el bacteriófago se ancla, ¿sí? A bueno, aquí es un receptor, pues en la membrana de esta bacteria, ¿sale? Y entonces aquí es el proceso de adhesión, luego infección, baja el ADN o el material genético, porque no sabemos si trabaja con ADN o ARN, hacia la bacteria. Después de eso se ancla la misma, ¿sale? Y entonces vamos a tener aquí este proceso que estamos viendo acá son los dos procesos que están compartiendo tanto el ciclo lisogénico como el ciclo lítico. Esta primera parte. Ahora, ¿cómo se diferencian? Recordamos que el ciclo lisogénico, en ese, el material genético se va a unir al material genético de la célula infectada y va a formar parte de él, ¿sale? Y habíamos dicho que esta célula entonces se va a poder dividir de forma normal sin saber o sin darse cuenta que tiene adentro al material genético del virus, ¿sale? Y que se va a estar reproduciendo junto con él. Sale, hasta ahí. Dijimos que necesitamos de un agente o de factores ambientales que puedan activar que se reproduzca este virus. De mientras solamente está dentro del material genético de la célula infectada, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos. Ahora, bueno, antes de continuar, recuerden que cuando el material genético del virus forma parte de esta célula se llama prófago, no se llama virus, sino prófago, ¿sale? Y solamente vamos a encontrar ese término cuando veamos el ciclo lisogénico. Ahora, hasta ahí. Mientras que en el ciclo lítico, una vez que baja la información, vamos a tener un proceso de replicación donde se va a replicar el ADN del virus, así como las proteínas necesarias para formar capsómeros que van a formar la cápsida. Recordando que la cápsida es esta cosita que está guardando el material genético del virus, ¿sale? Después de eso tenemos un proceso de de empaquetamiento, perdón, o proceso de envoltura, ¿sí? Y en el empaquetamiento lo que va a pasar es que ya que el virus hizo que la célula produjera proteínas para la cápsida y duplicar el material genético, ahora se va pues a envasar, ¿no? Y entonces vamos a tener muchos virus. Sí, porque el material genético ahora se va a meter en cada una de las cápsidas. Finalmente va a aparecer un proceso de lisis celular, porque ahora que ya se dividieron todos estos virus, van a generar que explote la célula. Ahora, ¿por qué tenemos esta flechita en el lisogénico? Porque dijimos que este proceso, el ciclo lisogénico, es latente, es decir, puede estar aquí, ¿sí? Y no pasa nada. Cuando el virus determine, ¿sí?, que va a ser liberado, va a pasar por estas etapas del ciclo lítico, es decir, va a multiplicar el material genético, va a generar la producción de proteínas, que son los capsómeros para las cápsidas, y va a generar también la lisis celular, es decir, ambos ciclos producen lisis celular, pero el ciclo lítico es más rápido, mientras que el lisogénico tiene un proceso de latencia. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir anotando en este ejercicio, solamente se los estoy diciendo ahora para que lo comprendan y lo puedan explicar de esa forma. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestro tema. Entonces, el tema es clasificación de los seres vivos. De forma introductoria vamos a ver a qué se refiere con la clasificación de los seres vivos. Bueno, básicamente cuando hablemos de la clasificación de los seres vivos estamos hablando de cómo está
agrupados todos los seres vivos del planeta. Y esto ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan de nuestros 5 reinos? El reino Monera, el Plantae o planta de plantas, el Animalia, el Fungi y el Protista, ¿sí? Que son estos 5 reinos que conocemos y que están clasificados de esta forma por sus características celulares, es decir, por las características de la célula. Entonces, o el tipo de célula que presenta. Cuando habíamos visto células eucariotas y procariotas ya habíamos hablado de este tema. Ahora, otra cosa importante que tenemos que recalcar es que ahora vamos a hablar de cómo se clasifican los seres vivos, por qué se clasifican de esa forma y la historia del mismo. Ahora, para poder comenzar y poder entender la clasificación de los seres vivos, la primera clasificación o la clasificación general que tenemos es a través de los tipos de células. Si tenemos células procariotas y células eucariotas, que ya sabemos nosotros cuáles son las diferencias entre ambas, ¿sale? Las células procariotas, ¿sí? Son un tipo de célula que tienen los organismos unicelulares, es decir, con una sola célula, ¿ok? Y entonces que el material genético está libre, no hay un núcleo que lo proteja, que tenemos ribosomas, ¿sí? Como otro organelo, y que lo presentan principalmente las bacterias del reino Monera, que tiene un flagelo, que tiene sus pilis, que puede tener su ADN en forma circular, mientras que la célula eucariota pues tiene organelos más complejos, el material genético está embebido en un núcleo, tiene una membrana, o tiene organelos, ¿sale? Tiene aparato de Golgi, tiene ribosomas también, etcétera, ¿sí? Es decir, posee un gran número de orgánulos. Y aquí solamente tenemos principalmente nuestros ribosomas que son necesarios, ¿sale? Y entonces, mientras que el procariota lo presenta el reino Monera, el resto de los seres va a presentar las células eucariotas. Ahora, la clasificación de los seres vivos está dado por muchos factores que provienen principalmente de la célula, ¿sale? Tenemos, como habíamos dicho, Monera, proctistas, que son algas y protozoos, hongos, plantas y animales. Aquí lo que estamos viendo y quiero que pongan atención es una clasificación, ¿sí? O características que están permitiendo la clasificación de los seres vivos. Fíjense, por tipo de nutrición, según el número de células, presencia o no de un núcleo, presencia o no de una pared celular, ¿sale? Porque recordemos que también nuestras células eucariotas son tienen células animales y vegetales, ¿sale? Y finalmente vamos a tener un conjunto de características que nos van a permitir llegar hasta la clasificación que se llama especie, ¿sí? Es un conjunto de seres que se pueden reproducir entre ellos y que pueden dejar descendencia fértil. Ahora, tenemos nuestros reinos tipo de nutrición, si son autótrofos o heterótrofos. Ustedes ya saben, autótrofos que producen su propio alimento, heterótrofos que no producen su propio alimento y que requieren de obtenerlo de otros organismos, según su número de células. Los Monera todos son unicelulares, mientras que hay protistas y hongos que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las plantas todas son pluricelulares y los animales son pluricelulares. Presencia o no de núcleo. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, que solamente las procariotas, como habíamos dicho, eran del grupo Monera y estos no presentan núcleo, ¿sale? Su núcleo, su ADN o su información genética está así, ahí navegando dentro de la célula, ¿sí? Mientras que en las eucariotas todas presentan núcleo. Presencia de sí o no pared celular, ¿sí? Las bacterias sí presentan pared celular, de los protistas algunos presentan pared celular, en los hongos sí, una pared celular de quitina, en las plantas sí, una pared celular de celulosa y en los animales no tiene pared celular. Entonces, así ustedes se pueden dar cuenta de cómo cada uno de nuestros reinos está clasificado o está dividido de acuerdo a algunos criterios y conforme vayamos avanzando vamos a ver que la clasificación va a ir siendo más específica, porque bueno, aquí estamos englobando a todos los animales, pero hay clasificaciones más pequeñas, ¿no? Que si son vertebrados o invertebrados, que si son aves, mamíferos, peces, etcétera. Ahora, la taxonomía es una ciencia, bueno, es una rama de la biología que se ocupa de la clasificación de los seres vivos. Esto mediante las semejanzas entre los grupos llamados taxones, es decir,
cada una de las especies, aquí no se le llama especie, sino taxón, en esta rama que es taxonomía. Otra rama importante que tiene que ver con la clasificación de los seres vivos es la sistemática, que ya habíamos hablado de ella, que ella se encarga de ver las relaciones que hay entre los organismos para agruparlos, pero dependiendo de cuáles son sus descendientes o su ancestro común, que es algo que habíamos visto cuando vimos evolución. Bueno, pues la taxonomía y la sistemática se encargan de clasificar a los seres vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, nosotros tenemos 2 patas, por ejemplo, ¿sí? Pero las gallinas también tienen 2 patas, pero no tenemos el mismo ancestro en común, ¿sale? Entonces, la taxonomía agrupa por número de patas, número de ojos, número de células, ¿no? Si son células eucariotas, procariotas, si tenemos 2 riñones, si tenemos un solo corazón, pero la sistemática va a decir, ok, tú ya tienes esta clasificación, pero déjame ver cuáles están emparentados y cuáles no. Ahora, la clasificación que se conoce actualmente de los seres vivos es dominio, que vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos. El dominio, ¿sí? Eucaria, ¿sí? Hay 2, el eucaria, ¿sí? Que tiene que ver con los organismos eucariotes y procariotes. Luego tenemos reino, ¿sí? Aquí es si son eucariotes o procariotes. Luego reino, que ya los vimos, filo, ¿sí? Clase, orden, familia, género y especie. Y están ordenados jerárquicamente, ¿sí? Y cada uno va a englobar niveles inferiores, ¿sale? Es decir, especies mucho más específico, obviamente, que reino, que filo, clase, orden, familia y género. Y vamos a ir viendo un poco de esto para que ustedes entiendan. Pero básicamente todo, hasta el Homo sapiens, tiene toda esta clasificación: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿sale? Ahora, entonces, en taxonomía, aquí les estoy poniendo un ejemplo, que es el lobo, ¿sale? El lobo pertenece al reino Animalia, ¿sí? Y aquí no aparece dominio, pero sería eucaria, de eucariota. Filo, cordata. Los cordata son los organismos que presentan columna vertebral, ¿sale? Subfilum, vertebrata, que presenta vértebras. Clase mamalia, que presenta glándulas mamarias para poderse alimentar por ese medio. Carnívora, por el tipo de alimento, carnívoros. Suborden, caniformia, que es por el tipo de dientes que presenta este animal, este mamífero. Familia Canidae, ¿sale? Otras características importantes como la posición de los colmillos, de toda esta parte de la mandíbula, ¿sale? Género Canis y especie Canis lupus. Esta es la especie del lobo. Entonces podemos ver que todos los organismos presentan esta y cada una de ellas es más específica, ¿no? Si por ejemplo metemos aquí a una serpiente, va a ser vertebrata, pero no va a ser mamalia, porque las serpientes no tienen glándulas mamarias, ¿sale? Y algo importante que quiero que vean aquí es Linnaeus 1758. Esto quiere decir que Carl Linneo fue el que hizo esta clasificación para el lobo. Básicamente casi todas, si ustedes investigan casi cualquier tipo de especie, van a encontrar esto al final, y esto lo que aparece es el nombre del autor que determinó este nombre taxonómico o esta clasificación taxonómica. Y recuerden que cuando vimos los primeros teorías sobre la evolución, habíamos hablado de Linneo, ¿no? Que Linneo era fijista, pero que él hizo el código binario. Binario, habíamos hablado de esto, ¿sí? Género y especie, que contiene 2 nombres cada una de las especies presentes en el planeta, ¿sí? Entonces, Linneo hizo esta aportación importante y de hecho Linneo es el padre de la taxonomía. Ahora, básicamente esto que les estoy diciendo es a grandes rasgos de lo que vamos a estar hablando acerca de una pequeña introducción a la clasificación de los seres vivos. Vamos a entrar a detalle un poco de la historia, por qué se clasifican de esta forma, pero bueno, esto es una introducción a este tema y para que ustedes vean cómo son las clasificaciones. Ahora, la actividad número 27 se encuentra en un archivo PDF, ahí lo pueden ver, pero bueno, yo les estoy poniendo aquí para explicarles un poco. Vamos a aprender a clasificar, para que ustedes aprendan a cómo se clasifican los organismos. Aquí tenemos un grupo de animales y aquí la clasificación es cómo se desplaza, si se arrastra o camina, tiene patas, es vertebrado o invertebrado y qué ambiente utilizan. Esto del ambiente pues lo van a investigar ustedes y aquí van a palomear y en el ambiente van a poner si es terrestre, si es aéreo, si es acuático, ¿sí? Pero bueno, es un poquito de sentido común, ¿ok? Esto lo van a hacer, recuerden, en un formato PDF se encuentra.
Y por otro lado, su actividad de EducaPlay ya se encuentra también, que es el virus. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Recuerden que tienen que entregar todo en tiempo y forma, ¿sí? No olviden de leer el reglamento de este cuarto parcial. Y bueno, si tienen alguna duda, pues nos estaremos poniendo en contacto. ¿Sale? Entonces, es esta actividad y viene otra donde ustedes tienen que clasificar de acuerdo a los instrumentos que pueden encontrar a su casa, ustedes van a clasificar. Por ejemplo, si son libros, si son de drama, románticos, de terror, si la pasta es dura o no, etcétera. Eso sería todo por hoy.